Bueno, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una de las tensiones, diría, más fascinantes del derecho internacional de los derechos humanos. Hablamos de ese equilibrio siempre delicado entre lo que puede hacer un Estado soberano y hasta dónde puede llegar la supervisión de un tribunal internacional. Y toda esta tensión tiene un nombre y un apellido: el margen de apreciación. Entonces, para ponerlo en claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de margen de apreciación? Miren, en el fondo es una especie de diferencia de crédito que una corte internacional le da a un Estado. Es reconocer que las autoridades nacionales, por estar en el terreno, en el día a día, tienen un cierto espacio, una cierta discrecionalidad para aplicar las normas. Es una doctrina de autocontrol, de self-restraint judicial, si quieren, que busca equilibrar la balanza. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a desmenuzar bien el concepto. Después, nos vamos a Europa, a la cuna de esta doctrina. De ahí, pegamos el salto al sistema interamericano, para ver el contraste, que es tremendo. Y por último, vamos a analizar por qué hoy este tema está en el centro de la escena política y jurídica. Bueno, arranquemos por Europa entonces, porque es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TED, el que da el puntapié inicial con todo esto. Y no solo inventa la doctrina, la convierte en una pieza central de su engranaje, en su principal herramienta para manejar la enorme diversidad de sus países miembros. A ver, esto no fue que un día se levantaron y dijeron, vamos a crear el margen de apreciación. No, no. Fue un proceso gradual, muy estratégico. Nació en un contexto muy específico, una emergencia nacional en el caso Lawless allá por el 61, pero lo realmente interesante es ver cómo de a poquito se fue expandiendo. Para el 68 ya se usaba en temas más generales, y el punto de quiebre, el momento clave, es el caso Handyside, en 1976. Ahí es donde el tribunal le da forma, la define, la deja, digamos, lista para usar. Y la lógica de todo esto queda perfectamente resumida en esta frase del fallo Handyside. El razonamiento es simple y hasta de sentido común, ¿no? Dice, las autoridades locales están ahí, en el día a día, conocen a su gente, su cultura, están mejor posicionadas que un juez en Estrasburgo para tomar ciertas decisiones. Por eso, el rol del Tribunal Internacional es de supervisión, no de sustitución. Mira desde arriba, pero no se sienta en el sillón del juez nacional. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se mide este margen? ¿Es ancho? ¿Es angosto? Bueno, no hay una fórmula matemática, Es un análisis que se hace caso por caso muy artesanal. El tribunal pone en la balanza varias cosas: qué derecho está en juego, qué tan grave es la restricción, y un factor que es clave, si existe o no un consenso europeo sobre el tema. La idea es simple. Si casi todos los países de Europa están de acuerdo en algo, bueno, el margen que tiene un Estado para ir en contra es muy chiquito. A mayor consenso, menos margen. Y esto, llevado a la práctica, se ve así de claro. El tribunal se pone mucho más estricto, el margen se achica, cuando estamos hablando de derechos que son el corazón de la democracia, pensemos en la libertad de expresión, o cuando hay un acuerdo muy generalizado en Europa, como pasó con la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo. En cambio, le da más aire, más espacio al Estado en temas donde no hay acuerdo, sobre todo en cuestiones morales, religiosas, o en temas como el derecho de propiedad, que cada país regula a su manera. Para cerrar con el modelo europeo, podríamos decir que el margen es una herramienta de pragmatismo. Es una forma de ser políticamente inteligente. Busca ese punto medio, tener un piso común de derechos para todos, pero sin pasar por arriba de las realidades de cada país. Es, en definitiva, una manera de evitar chocar de frente con los estados. Bueno, dejamos Europa y cruzamos el charco. Nos venimos para América. Y acá, señoras y señores, el panorama cambia, pero 180 grados. Si allá hablábamos de deferencia y autocontrol, acá la palabra clave es activismo judicial. El control es mucho más directo. Esta frase que vemos es contundente, ¿no? Lo que se desarrolló en Europa, acá, simplemente no prendió. Es más, la Corte Interamericana fue para el otro lado. Creó su propia doctrina, que es la antítesis, el control de convencionalidad. ¿Y esto qué significa? Significa que la Corte se ve a sí misma como la guardiana final, la intérprete suprema de la Convención Americana. Y sus fallos, dice, tienen que aplicarse sí o sí en los países, incluso por encima de las leyes locales. Para entender esto bien, no hay mejor ejemplo que el caso Hellman contra Uruguay. Pensemos esto. Una ley, la ley de caducidad, que impedía juzgar los crímenes de la dictadura, fue votada y ratificada por la ciudadanía uruguaya 2 veces en referéndum. Y sin embargo, ¿qué hizo la Corte Interamericana? La declaró inválida. Dijo, miren, los derechos humanos son un límite que ni siquiera la mayoría puede cruzar. Acá no hay espacio para la deferencia. Es una intervención directa sobre una decisión democrática nacional.
Y esta forma de actuar de la Corte la vemos en un montón de casos. Por ejemplo, en Atala Rifo contra Chile, directamente desestimó la valoración de la prueba que había hecho la justicia chilena, ignorando por completo la idea de autoridad mejor posicionada. En Salvador Chiribonga fue más allá. Le sacó el trabajo a la justicia de Ecuador y fijó ella misma cuánto había que pagar de indemnización. Y para muchos, el caso más extremo es Lagos del Campo, donde la Corte prácticamente crea un derecho, el de la estabilidad laboral, que no está escrito así textualmente en la Convención. Un ejemplo clarísimo de falta de autocontención. Ojo, que este activismo genera debate, y fuerte, incluso adentro de la misma Corte. Este voto disidente del juez Biogrossi es un llamado de atención clarísimo. Lo que dice es: paremos un poco la mano. Nuestra tarea es interpretar la Convención, no reescribirla. Y fíjense, él mismo invoca el margen de apreciación, como la prueba de que el derecho internacional no puede ni debe meterse en todo. Así que, como ven, todo este choque de filosofías ya no es una discusión para 4 académicos en un congreso, no. Hoy está en el centro de la escena política. Es un tema caliente en la agenda diplomática de ambos sistemas. Y miren qué interesante lo que está pasando ahora mismo. Hay movimientos casi calcados en ambos continentes. En Europa, los estados se movieron y lograron meter el margen de apreciación y la subsidiariedad por escrito en el preámbulo del convenio. Y acá en América, ¿qué pasó? Un grupo de países muy importantes, Argentina, Brasil, Chile, entre ellos, le pidieron formalmente a la Corte que reconozca ese margen de apreciación. Es una reacción política clarísima, un intento de los estados de reafirmar su soberanía. Entonces, para sintetizar, lo que tenemos sobre la mesa son 2 maneras completamente distintas de entender la justicia internacional. Por un lado, el modelo europeo, más cauto, más político, de autocontrol, que busca el diálogo con los estados. Por el otro, el interamericano, activista, de control directo, que no le teme al choque. Y claro, esto genera una tensión permanente que, según muchos analistas, pone en riesgo la propia legitimidad del sistema. Y para terminar, les dejo una pregunta, que es en definitiva el nudo de toda esta cuestión. ¿El margen de apreciación es una herramienta de prudencia necesaria para que la justicia internacional dialogue con la democracia de cada país? ¿O es en realidad una excusa, una puerta de atrás para que los estados se laven las manos y termine reinando la impunidad? De cómo respondamos a esto, creo, depende en gran parte el futuro de la justicia internacional. Da para pensarlo.